Hola chicos, ¿conocéis a Cristóbal de Morales? Este músico del Renacimiento es uno de los rockstar de la época y no te puedes perder su historia. Nació en Sevilla en 1500, fue famoso en su tiempo y sus notas hicieron vibrar a toda Europa. Descubriremos quién es este genio de la polifonía y, como sabemos, en la ciudad de Valladolid fue escuchado muy temprano, cuando aún no era famoso. Valladolid fue una ciudad que le apreció enseguida. Prepararos para un viaje en el tiempo con el sonido increíble de Cristóbal de Morales. Veréis, un profesor de la Universidad de Valladolid, de latín y de gramática, llamado Cristóbal de Villalón, nos habló por primera vez de la historia de Cristóbal de Morales. Esto fue en 1539, en el libro titulado Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente. En él, uno de los personajes intercambia opiniones y conocimientos sobre los temas que le gustan. Uno de ellos es Guillermo, que habla de los mejores músicos de su época, y cita a Francisco de Peñalosa, a Josquin, Ribaflecha, Mateo Fernández y Morales, del cual dice lo siguiente. Muy poco hace que murió aquel famoso varón don Francisco de Peñalosa, maestro de capilla del católico rey don Fernando, el cual en la música, en arte y voz ascendió a Apolo, su inventor. Ribaflecha fue de este tiempo, de gran suficiencia y habilidad. Josquin del mismo tiempo y saber. Ahora vive Mateo Fernández, maestro de capilla de Nuestra Señora la Emperatriz, varón de gran sentido y admirable composición. Vive en Roma un español que se llama Morales, maestro de las obras del Papa, único en composición y voz. Fijaos que parece que le presenta al mundo, pero él sí le conocía, quizás porque Morales pasaba por Valladolid. Entonces era una de las principales urbes por residir largos periodos Carlos V y funcionar casi como una capital del reino de Castilla. Era un gran consumidor de cultura, también de la música. De hecho, en 1538, cuando Villalón escribió su libro, parece que quizás otro músico, en este caso vihuelista, pudo coincidir o al menos conocer la música de Morales, también en Valladolid. Me refiero a Valderrábano. En su libro Silva de Sirenas, fijaros qué nombre tan bonito, impreso también en Valladolid, pero 9 años después, en 1547. Contiene varias obras de Morales adaptadas a vihuela, y al menos una de ellas es muy probable que fuera creada en esta temprana época. Se llama Magnificat Primitoni y la hemos escuchado de fondo durante todo el vídeo. Ahora te voy a enseñar el segundo testimonio que hemos conservado en Valladolid y que nos habla de Cristóbal de Morales. Importante porque es un inventario que nos permite echar un vistazo a la vida cotidiana de aquel entonces. Es de la Biblioteca Colegial de Valladolid, la iglesia más top de la villa. El inventario comenzaba con lo más valioso. Eran platas, telas y en un determinado momento hablan de los libros de canto de órgano, es decir, de música. La música que entonces se escuchaba, la más actual dentro del ámbito religioso. Ahí estaba la música de toda Europa. Los grandes éxitos del momento como Jacquet de Mantua, Lupus y, por supuesto, las creaciones de Morales. El autor por el que se sentía predilección. Si fuéramos a una discoteca de la época, Morales sería el autor que más se bailaba. En esta fecha, Cristóbal de Morales casi acababa de regresar a España, tras haber desarrollado su carrera en Roma. En este inventario hay varios libros blancos, es decir, cartapacios, en los que la música se creaba y se adquiría. Se iba copiando para después interpretarla. Eran repositorios de música estos libros. Posiblemente uno de ellos sea el manuscrito 5, conservado aún en la Catedral de Valladolid. Aunque estaba en proceso de completarse, era un libro blanco. Ahora ya lo tenemos repleto de música, mucha de ella de Morales, y probablemente algunas de estas obras son las que creó antes de irse a Roma a forjar su futura profesión. Así que imagina, en la iglesia de Mayor de Valladolid creaban sus propios mixtapes musicales para guardar las obras. El proceso de creación de este libro es un rompecabezas. Imagínate, este manuscrito fue como una obra de construcción, algo así como cuando creas una playlist y cambias de opinión sobre la secuencia de las canciones. Primero se copiaron las misas y los Magnificats en papeles sueltos, después se añadieron entre unos y otros varios cuadernillos de papeles blancos y se encuadernaron. Después se continuó copiando música a lo largo de unos años, como unos 4 años. Los primeros 20 de manera más activa. Toda la música copiada por la misma persona, Juan Valderas. Después, otras manos aprovecharon los huecos. Es que tener espacio, tener papel de libro, era como algo que no podía desaprovecharse.
Juan Valderas era fan de Cristóbal de Morales, un verdadero enamorado de su música. Él fue el responsable de darle vida al manuscrito y difundir la música de Morales. Así que, ya sabes, detrás de cada obra maestra hay un fan el cual hace que su músico favorito llegue a lo más alto. Juan Valderas era músico, copista y sacerdote, pero parece que su labor más sobresaliente en el campo de la música era el de promotor musical, y particularmente de Cristóbal de Morales, como ya sabemos. Además, como todo maestro de capilla, se encargaba de componer, ser director de coros y orquesta y profesor de música. Pero a mayores, este personaje se encargaba de comprar composiciones de Morales, si era posible mejor de segunda mano, que eran más baratas. Copiaba además su música para todos, y también fue el responsable, como sabemos, de crear el manuscrito 5 en su inmensa mayoría. Sin embargo, la historiografía no ha prestado atención a estos personajes fundamentales en la difusión y éxito de un determinado repertorio, como ahora sucede con los productores, y si no, que se lo digan a Rosalía. Este trabajo nos enseña cómo se difundía la música en un periodo histórico, y vemos que tiene semejanzas con la actualidad. Un erudito defiende y crea una opinión positiva de un compositor, un productor lo difunde, y un soporte que conserva sus creaciones, en este caso un manuscrito, hasta llegar a la realidad fundamental para alcanzar el éxito. Pero no nos olvidemos que detrás de este impulsor hay un gran músico. Las fuentes utilizadas en este vídeo han sido 4. En primer lugar, tenemos a Cristóbal de Villalón como mediador para el reconocimiento de Morales. Después, el inventario de 1547 y el manuscrito número 5. Finalmente, tenemos a Juan Valderas, creador en gran medida del manuscrito número 5. Este trabajo se ha realizado gracias al artículo publicado este mismo año, en 2023, por Soterraña Aguirre en el Anuario Musical 78. Además, el manuscrito 5 puede ser consultado en el siguiente enlace. Muchas gracias por ver el contenido y espero que les haya gustado. Saludos.